Hay personas que acumularon más dinero que muchos países enteros. No eran presidentes, no eran empresarios tecnológicos, eran narcotraficantes. Y lo que estás a punto de ver rompe todo lo que creías saber sobre su riqueza. Antes de que existieran los grandes carteles, existía ella. Griselda Blanco nació en Colombia en la pobreza absoluta y construyó desde cero uno de los imperios del narcotráfico más violentos de los años 70 y 80 en Miami. No era la mano derecha de nadie, era la jefa. Se le atribuyen más de 200 órdenes de asesinato. Inventó el concepto de las motos asesinas en Miami, sicarios en motocicleta que disparaban y desaparecían en segundos. La ciudad vivió bajo su terror durante años. En su mejor momento, movía 800 kilos de cocaína por mes hacia Estados Unidos. Su fortuna llegó a estimarse en $2.000 millones. Pero Griselda fue solo el prólogo de lo que vendría. El siguiente nivel tenía más dinero, más territorio y una historia mucho más oscura. Mientras el mundo miraba a Colombia, este hombre construyó silenciosamente el cartel más poderoso de su época. Amado Carrillo Fuentes no disparaba, negociaba, compraba y cuando era necesario, eliminaba. Su inteligencia para los negocios lo convirtió en el líder del cartel de Juárez y en el hombre más rico del crimen organizado mexicano de la época. Operaba una flota de Boeing 727 modificados para transportar cocaína desde Colombia directamente a México. No kilos, toneladas. Por eso le llamaban el Señor de los Cielos. En un solo vuelo movía más droga que lo que muchos carteles movían en meses. Su fortuna se estimó entre $25.000 millones. Cuando decidió desaparecer, se sometió a múltiples cirugías para cambiar su rostro. Murió en la mesa de operaciones en 1997. O eso dijeron. Lo que hizo después cambió todo, porque nadie sabe exactamente qué pasó con su dinero. Pero el siguiente nombre lo conoce todo el mundo. Y su historia sigue siendo incomprensible. Nadie habla de narcotraficantes sin mencionar este nombre. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el hombre que en su apogeo controlaba el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Su fortuna llegó a estimarse en $30.000 millones. Aparecía en la lista Forbes de los más ricos del mundo. Literalmente, Forbes lo listaba. Un asesino en la misma lista que ejecutivos y reyes. Se estima que Escobar gastaba $2.500 mensuales solo en ligas elásticas para amarrar sus fajos de billetes. Los ratones le comían 10% de su efectivo al año porque no había suficientes escondites. Perdía más dinero en humedad y podredumbre de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Construyó su propia cárcel, la Catedral, con bar, jacuzzi y cancha de fútbol, y en ella siguió dirigiendo su imperio mientras estaba preso. El Estado colombiano era, en muchos sentidos, su empleado. Y aquí es donde todo se sale de control, porque Escobar no fue el más rico de Colombia, fue el más visible, pero había otros que operaban desde la sombra total. Mientras el mundo estaba obsesionado con Escobar, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela construían tranquilamente el mayor negocio de cocaína en la historia hasta ese momento. No disparaban en las calles. Usaban trajes, oficinas, abogados, políticos. El cartel de Cali se llamó a sí mismo Los Caballeros de la Coca y durante años cooperó con el gobierno colombiano para cazar a Escobar, su mayor competencia. La DEA calculó que el cartel de Cali controlaba entre el 70% y el 90% del mercado mundial de cocaína a principios de los años 90. No el 80% de Estados Unidos como Escobar, el 90% del mundo. Infiltraron el sistema financiero, compraron bancos, financiaron campañas presidenciales. Uno de sus hombres llegó a ser candidato al Congreso colombiano. Fueron la primera organización narco que entendió que el poder real no está en las armas, sino en los contratos. Pero eso no fue lo más impresionante. Lo más impresionante es lo que viene ahora, cuando el narcotráfico cruzó el Atlántico. Ahora cambiamos de continente, porque el narcotráfico no es solo América Latina, es global. Dawood Ibrahim es quizás el criminal más poderoso del que nadie habla. Lidera D Company, una organización criminal basada en la India y Pakistán que mezcla narcotráfico, crimen organizado, extorsión, financiación del terrorismo y lavado de dinero a escala industrial. Ibrahim está en la lista de terroristas más buscados del mundo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2003. Está vinculado a los atentados de Mumbai en 1993 que mataron a más de 250 personas. Se cree que opera desde Karachi, Pakistán, con protección estatal. Es el único narco de esta lista que podría tener un gobierno detrás de él.
Su fortuna se estima en más de 6.700 millones de dólares. Controla puertos, rutas de contrabando y redes de blanqueo de capitales en 3 continentes. Lleva décadas evadiendo a la justicia de las mayores potencias del mundo, pero en términos de puro poder económico, lo que viene ahora lo hace quedar pequeño. El nombre más famoso del narcotráfico moderno. El Chapo Guzmán lideró el cartel de Sinaloa y se convirtió en el capo más influyente del siglo XXI. Escapó 2 veces de prisiones de máxima seguridad en México. La primera vez en un carrito de lavandería. La segunda, por un túnel de 1.5 kilómetros cavado directamente debajo de su celda, con ventilación, electricidad y riel para una motocicleta. Forbes lo incluyó en su lista de multimillonarios durante varios años consecutivos. Fue nombrado en 2009 el sucesor del narcotraficante más buscado del mundo. Su cartel llegó a operar en más de 50 países. No era solo un traficante, era una corporación transnacional del crimen con empleados, departamentos de logística, relaciones públicas y un ejército. Fue capturado finalmente en 2016 y extraditado a Estados Unidos, donde cumple cadena perpetua más 30 años. Pero el cartel de Sinaloa sigue operando. El Chapo no era el cartel, era su cara. Y aún así, hay un nombre que hace que el Chapo parezca un jugador menor. Llegamos al final, y el final no tiene un nombre, tiene una estructura. El error que cometemos siempre es hablar de narcos como individuos, como si el problema fuera una sola persona. Pero el narcotráfico más poderoso de la historia no es un hombre, es un sistema. El cartel de Sinaloa, en su forma actual, genera estimaciones que van de 19.000 a 80.000 millones de dólares anuales. No fortuna acumulada, ingresos cada año. La ONU estimó que el mercado global de drogas ilegales mueve entre 400.000 y 500.000 millones de dólares anuales. Para poner eso en perspectiva, es más que el PIB de Argentina, de Bélgica, de Suecia. Eso no lo mueve un hombre, lo mueve un sistema que involucra bancos, gobiernos, puertos, empresas de fachada y millones de personas que participan sin saberlo. Puedes capturar a El Chapo, a Escobar, a Griselda, pero no puedes encarcelar una cadena de suministro, no puedes extraditar una ruta de lavado de dinero, no puedes darle cadena perpetua a la demanda. Y esa es la verdad más incómoda de este video. El narcotraficante más poderoso de la historia no está en ninguna cárcel, porque nunca ha tenido cara.